La casa de huéspedes. De James Joyce. La señora Mooney, hija de un carnicero, era lo que se dice una mujer decidida, ya que ella sola se bastaba para arreglar sus cosas. Se había casado con el dependiente principal de su padre y abrió una carnicería cerca de Spring Gardens. Pero en cuanto murió su suegro, el señor Mooney empezó a andar en malos pasos. Bebía, saqueaba la caja registradora y se endeudaba sin parar. De nada servía hacerle prometer que se enmendaría. A los pocos días, invariablemente, quebrantaba el solemne juramento. A fuerza de reñir con su mujer en presencia de los clientes y de comprar carne de mala calidad, terminó por arruinar el negocio. Una noche persiguió a su mujer con el cuchillo de carnicero, y ella tuvo que dormir en la casa de un vecino. Desde entonces vivieron separados. La mujer acudió al cura y obtuvo una separación en regla y se quedó a cargo de los hijos. No le daba dinero al marido, ni alimento, ni alojamiento, y así el hombre se vio obligado a alistarse como alguacil. Era un borracho desaliñado y encorvado, de cara y bigote blanco, y blancas cejas dibujadas sobre sus ojillos enrojecidos, y se pasaba todo el santo día sentado en la oficina del alguacil, en espera de que le asignaran algún servicio. La señora Mooney, con el dinero que le había quedado tras la liquidación de la carnicería, había montado una pensión en Hardwicke Street. Era una mujer grande e imponente. Su casa albergaba una población flotante compuesta de turistas de Liverpool y de la isla de Man, y de vez en cuando, artistas de los musicals. Su clientela con residencia fija se componía de oficinistas de la ciudad. La señora Mooney gobernaba la pensión con astucia y firmeza, sabía cuándo dar crédito, actuar con severidad o hacer la vista gorda. Todos los jóvenes residentes hablaban de ella como la señora. Los jóvenes residentes de la señora Mooney pagaban 15 chelines semanales por alojamiento y comida, cerveza en las comidas aparte. Todos compartían gustos y ocupaciones comunes, y por eso eran muy amigos entre ellos. Jack Mooney, el hijo de la señora, que era empleado de un comisionista en Fleet Street, tenía reputación de ser un tipo difícil. Era aficionado a decir obscenidades y por lo general llegaba a casa de madrugada. Cuando se encontraba con sus amigos, siempre tenía una buena noticia que contarles y siempre estaba seguro de haber descubierto algo bueno, un artista o un caballo prometedor. También era hábil con los guantes de boxeo y en ocasiones cantaba canciones cómicas. Las noches de los domingos solía haber reunión en la sala principal de la señora Mooney. Los artistas del Music Hall participaban con gusto, y un inquilino llamado Sheridan tocaba valses y polcas e improvisaba acompañamientos. También solía cantar Polly Mooney, la hija de la señora. Cantaba: «Soy una niña traviesa. No tienen por qué fingir. Ya saben que soy así». Polly era una muchacha delgada, de 19 años, de cabello claro y suave, y una boca pequeña y carnosa. Sus ojos, grises con un matiz verde, tenían la costumbre de mirar hacia arriba cuando hablaba con alguien, lo cual le daba el aspecto de una pequeña Madonna perversa. La señora Mooney colocó en principio a su hija a trabajar de mecanógrafa en la oficina de un comerciante de cereales, pero como cierto oficial de policía de pésima reputación, solía ir cada 2 días a la oficina pidiendo permiso para hablar unas palabras con su hija, se la había llevado a casa y la había puesto a hacer las tareas domésticas. Como Polly era muy vivaz, la dejó al cargo de las tareas de los más jóvenes. Además, a los jóvenes les gustaba sentir que había una jovencita cerca. Polly, por supuesto, coqueteaba con ellos, pero la señora Mooney, que era una jueza astuta, sabía que los jóvenes solo estaban pasando el tiempo con la joven, ninguno de ellos iba en serio. Las cosas siguieron así durante mucho tiempo, y la señora Mooney empezó a pensar en enviar a Polly de nuevo de mecanógrafa, cuando notó que algo estaba pasando entre Polly y uno de los jóvenes.
La señora vigilaba a la pareja pero se guardaba para sí sus opiniones. Polly sabía que la estaba vigilando, pero aún así el silencio persistente de su madre no podía ser malinterpretado. No había habido ninguna complicidad entre madre e hija, ningún entendimiento abierto, pero, aunque la gente de la casa comenzó a hablar del asunto, la señora Mooney no intervino. Polly comenzó a adoptar un comportamiento un poco extraño, y el joven estaba evidentemente incómodo. Por fin, cuando juzgó que era el momento adecuado, la señora Mooney intervino. Ella se ocupaba de los problemas morales, como un cuchillo de carnicero trata la carne, y en este caso había tomado una decisión. Era una luminosa mañana de domingo de principios de verano, que prometía calor, pero con una brisa fresca que soplaba. Todas las ventanas de la pensión estaban abiertas, y las cortinas de encaje se hinchaban suavemente hacia la calle, bajo los marcos levantados. El campanario de la iglesia de San Jorge emitía constantes repiques, y los fieles, solos o en grupos, recorrían la pequeña plaza que había delante de la iglesia, revelando su propósito, no por su comportamiento reservado, sino por los pequeños misales que sostenían en sus manos enguantadas. El desayuno había terminado en la pensión, y la mesa del comedor estaba cubierta de platos, sobre los que yacían vetas amarillas de huevos con trocitos de grasa y corteza de tocino. La señora Mooney estaba sentada en el sillón de mimbre y observaba a la criada Mary retirar los platos del desayuno. Hizo que Mary recogiera las cortezas y los trozos de pan que quedaban, para ayudar a preparar el pudín de pan del martes. Cuando la mesa estuvo limpia, el pan partido recogido, el azúcar y la mantequilla guardados bajo llave, empezó a reconstruir la entrevista que había tenido la noche anterior con Polly. Las cosas eran como ella había sospechado, ella había sido franca en sus preguntas, y Polly había sido franca en sus respuestas. Ambas se habían sentido algo incómodas, por supuesto. La señora Mooney se había sentido incómoda porque no quería recibir la noticia con demasiada indiferencia, pero tampoco parecer cómplice, y Polly se había sentido incómoda, no solo porque las alusiones de ese tipo siempre la hacían sentir incómoda, sino también porque no quería que se pensara que, en su sabia inocencia, había adivinado la intención que se escondía tras la tolerancia de su madre. La señora Mooney echó una mirada instintiva al pequeño reloj dorado que había sobre la repisa de la chimenea, en cuanto se dio cuenta, en medio de sus ensoñaciones, de que las campanas de la iglesia de San Jorge habían dejado de sonar. Eran las 11:17, tendría tiempo de sobra para hablar del asunto con el señor Doran, y luego quedar a las 12 en Marlborough Street. Estaba segura de que ganaría. Para empezar, tenía todo el peso de la opinión social de su parte, era una madre ultrajada. Le había permitido vivir bajo su techo, suponiendo que era un hombre de honor, y él simplemente había abusado de su hospitalidad. El hombre tenía 34 o 35 años, de modo que no podía alegar la juventud como excusa, ni la ignorancia, ya que era un hombre que había visto algo de mundo. Simplemente se había aprovechado de la juventud y la inexperiencia de Polly, eso era evidente. La pregunta era, ¿qué reparación haría? En tales casos, es necesario reparar el daño. Al hombre no le importa, puede seguir su camino como si nada hubiera pasado, después de haber tenido su momento de placer, pero la muchacha tiene que soportar el peso de las consecuencias. Algunas madres se contentarían con arreglar un asunto así por una suma de dinero, ella había conocido casos de ese tipo, pero no lo haría. Para ella, solo una reparación podía compensar la pérdida del honor de su hija, el matrimonio. Pensó, detalladamente, todas sus bazas antes de enviar a Mary a la habitación de Doran, para decirle que quería hablar con él. Estaba segura de que ganaría. Él era un joven serio, no libertino ni ruidoso como los demás. Si hubiera sido el señor Sheridan o el señor Mide o Bantam Lyons, su tarea habría sido mucho más difícil.
No creía que a él le gustase la publicidad. Todos los inquilinos de la casa sabían algo del asunto, e incluso algunos habían inventado detalles. Además, llevaba trabajando 13 años en la oficina de un gran comerciante de vinos católico, y la publicidad significaría para él, tal vez, la pérdida de su empleo. Mientras que si aceptaba, todo podría ir bien. Además, ella sabía que tenía un buen sueldo, y sospechaba que también debía tener algo de dinero ahorrado. Ya casi eran las 11:30, se levantó y se miró en el espejo. La expresión decidida de su gran rostro rubicundo la satisfizo, y pensó en algunas madres que conocía que no podían quitarse de encima a sus hijas. El señor Doran estaba muy ansioso ese domingo por la mañana. Había intentado afeitarse 2 veces, pero le temblaba tanto la mano, que se había visto obligado a desistir. Una barba rojiza de 3 días le rodeaba la mandíbula, y cada 2 o 3 minutos se le empañaban las gafas, de modo que tenía que quitárselas y limpiarlas con el pañuelo. El recuerdo de su confesión de la noche anterior le causaba un profundo dolor. El sacerdote había sacado a relucir todos los ridículos detalles del asunto, y al final había magnificado tanto su pecado, que casi se sentía agradecido de que le hubieran concedido una vía de reparación. El daño ya estaba hecho. ¿Qué podía hacer ahora, salvo casarse con ella o huir? Pero huir no podía hacerlo con descaro. Seguro que se hablaría del asunto, y su jefe se enteraría. Dublín es una ciudad tan pequeña que todo el mundo sabe lo que hacen los demás. Sintió que el corazón le saltaba a la garganta, al oír en su excitada imaginación la voz de su jefe, el viejo señor Leonard, gritar con su voz ronca: «Que venga el señor Doran, por favor». Todos sus largos años de servicio habían sido en vano. Todo su trabajo y diligencia desperdiciados. De joven había sido un hombre descontrolado, por supuesto, se jactaba de su libre pensamiento y negaba la existencia de Dios a sus compañeros de taberna. Pero todo eso había pasado, casi. Todavía compraba un ejemplar del periódico Reynolds todas las semanas, pero también atendía a sus deberes religiosos, y durante las 9/10 partes del año vivía una vida normal. Tenía dinero suficiente para establecerse. Pero no era eso, su familia miraría a la joven con desprecio. Primero estaba la mala reputación de su padre, y luego la pensión de su madre estaba empezando a tener cierta fama. Tenía la sensación de que lo estaban engañando. Podía imaginar a sus amigos, hablando del asunto y riéndose. Además la chica era un poco vulgar, a veces decía, «aiga», y «me he cansado». Pero, ¿qué importaba la gramática si realmente la amaba? No podía decidir si debía simpatizar con ella o despreciarla por lo que había hecho. Por supuesto que él también lo había hecho. Su instinto lo impulsaba a permanecer libre, no a casarse. Una vez que te casas, decía, estás perdido. Mientras él estaba sentado indefenso en el borde de la cama en camisa y pantalones, Polly golpeó suavemente la puerta y entró. Le contó todo, que se lo había dicho a su madre y que su madre hablaría con él esa mañana. Lloró y le echó los brazos al cuello, diciendo: «Oh, Bob. Bob. ¿Qué voy a hacer? Terminaré con mi existencia», dijo. La consoló débilmente, diciéndole que no llorara, que todo estaría bien, que no tuviera miedo. Sintió contra su camisa la agitación del pecho femenino. No era del todo culpa suya que el hecho hubiera ocurrido. Recordaba bien, con la curiosa y paciente memoria del soltero, los primeros roces casuales que su vestido, su aliento, sus dedos le habían hecho. Luego, una noche, cuando él se estaba desvistiendo, la joven llamó tímidamente a su puerta. Quería volver a encender su vela, porque una ráfaga de viento había apagado la suya. Ella se acababa de bañar, y llevaba una bata de franela estampada. Su blanco empeine relucía en la abertura de sus zapatillas,
y bajo su piel perfumada bullía cálida la sangre. De sus manos y muñecas también se desprendía un delicado perfume mientras se encendía la vela. Las noches en que llegaba muy tarde, era ella quien le calentaba la cena. Apenas sabía lo que comía al sentirla a su lado, sola, de noche, en la casa dormida. Y su consideración. Si la noche era fría, húmeda o ventosa, seguro que había un vasito de ponche listo para él. ¿Tal vez podrían ser felices juntos? Subían juntos de puntillas, cada uno con una vela, y en el tercer rellano intercambiaban de mala gana las buenas noches. Se besaban. ¿Recordaba bien sus ojos, el roce de su mano y su delirio? Pero el delirio pasa. Repitió la frase de ella, aplicándosela a sí mismo. ¿Qué debo hacer? El instinto del soltero le advertía que debía contenerse. Pero el pecado estaba allí, incluso su sentido del honor le decía que debía reparar semejante pecado. Mientras estaba sentado con ella al borde de la cama, Mary llamó a la puerta y le dijo que la señora quería verlo en la sala. Él se levantó para ponerse el chaleco y la chaqueta, más desvalido que nunca. Cuando estuvo vestido, se acercó a ella para consolarla. Todo estaría bien, no temiera. La dejó llorando y gimiendo suavemente, «Oh, Dios mío». Al bajar las escaleras, sus gafas se empañaron tanto por la humedad, que tuvo que quitárselas y limpiarlas. Anhelaba subir por el tejado, y volar a otro país donde nunca más volvería a saber de su problema, y sin embargo, una fuerza lo empujaba escaleras abajo, peldaño a peldaño. Los rostros implacables de su patrón y de la señora Mooney contemplaban su desconcierto. En el último tramo de escaleras se cruzó con Jack, que subía de la despensa con 2 botellas de cerveza en las manos. Se saludaron con frialdad, y los ojos del amante se posaron durante unos segundos, en su cara gruesa de bulldog y en sus brazos cortos y gruesos. Cuando llegó al pie de la escalera, miró hacia arriba y vio a Jack observándolo desde la puerta de la sala de espera. De pronto, recordó la noche en que uno de los artistas del Music Hall, un londinense pequeño y rubio, había hecho una alusión bastante descortés a Polly. La reunión casi se había disuelto, a causa de la violencia de Jack. Todos trataron de calmarlo. El artista del Music Hall, un poco más pálido que de costumbre, siguió sonriendo y diciendo que no había ninguna mala intención, pero Jack siguió gritándole que si alguien intentaba esa clase de juego con su hermana, le clavaría los dientes en la garganta y aseguró que lo haría. Polly estaba sentada en el borde de la cama, y permaneció llorando durante un rato. Luego se secó los ojos y se acercó al espejo. Mojó la punta de la toalla en la jarra de agua, y se refrescó los ojos con el agua fría. Se miró de perfil, y ajustó una horquilla sobre la oreja. Luego volvió a la cama y se sentó a los pies. Contempló las almohadas durante un largo rato, y su visión despertó en su mente recuerdos secretos y amables. Apoyó la nuca en la fría barandilla de hierro de la cama, y se sumió en un ensueño. Ya no se veía ninguna perturbación en su rostro. Esperaba con paciencia, casi con alegría, sin alarmarse, mientras sus recuerdos iban dando paso, poco a poco, a esperanzas y visiones del futuro. Sus esperanzas y visiones eran tan intrincadas, que ya no veía las almohadas blancas en las que tenía la mirada fija, ni recordaba que estaba esperando algo. Por fin, oyó que su madre la llamaba. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la barandilla. «Polly. Polly». «Sí, mamá». «Baja, querida. El señor Doran quiere hablar contigo». Entonces recordó lo que había estado esperando. Fin. Si te ha gustado este relato de James Joyce, perteneciente al libro Dublineses, puedes escuchar los demás relatos de este libro, si haces clic en la lista de reproducción que aparece en la pantalla final. Muchas gracias.